Vamos a continuar con el tema la seguridad de la salvación. Estamos viendo versículos que se esgrimen para apoyar o decir que la salvación se pierde. Y nos quedamos aquí, vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Este es otro versículo que se saca a colación para hablar acerca del punto. Pero vamos a ver. Filipenses 2:12 dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y lo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este es otro versículo que si lo sacas así, pues te dice, te sugiere que la salvación se pierde. Pero aquí el verbo ocupaos en vuestra salvación es la palabra griega, escriban con K, kater, así como suena kater, hasomai, con Z, kater, hasomai. Esa es la palabra griega que se tradujo por ocupaos en vuestra salvación. Pero kater hasomai significa trabajar en, significa lograr, significa conseguir, también significa terminar, también significa acabar. Ahora, aquí hay tres preguntas. La primera, ¿podemos trabajar para lograr nuestra salvación? No tiene sentido, porque entonces ya se contradice con el hecho teológico de que es por fe y no por obras. Entonces la pregunta es, ¿podemos trabajar para lograr nuestra salvación? ¿Para conseguir terminar nuestra salvación? Pues no, ya se ganó en la cruz del Calvario. ¿Podemos nosotros producir la salvación y al final acabar la obra de la salvación? Pues no, o sea, esa es una aberración teológica. No existe eso. ¿Ah? Otra pregunta. ¿Que la salvación no se obtiene por gracia por medio de la fe? La pregunta es sí. Entonces, la tercera pregunta sería, ¿a qué se refiere ocupaos en vuestra salvación? Pues eso es lo interesante, ¿no? Ahora, acuérdense una de las reglas de la hermenéutica, de la interpretación de la Biblia. Ahora, ustedes no están obligados a creer esto. Si lo creen, está bien, si no, no me interesa. Ese es asunto de cada quien. ¿De acuerdo? Porque pues, yo no voy a obligar a nadie, porque por ahí andan algunos diciendo, no, yo no creo. Pues no lo creas, hombre. Pues a mí qué. Si la pierdes, pues piérdela, ya tú. Pues a mí qué. Yo prefiero que es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, una de las reglas de la hermenéutica dice que hay que leer el contexto para saber de qué está hablando. Entonces vamos a leer el contexto de este versículo, lo que viene antes. Estamos en Filipenses capítulo 2, vamos al versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, ¿qué más? Si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, guarden silencio, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Escuchen el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense, ¿qué significa haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo? Esta palabra, sentir, significa disposición para ser como Él. ¿Cuántos quieren ser como Él? No tienes que disponer. Si no quieres ser como Él, si no te dispones para ser como Él, pues no va a haber este sentir. ¿Cuál? Pues este que acabamos de leer. ¿Sí?
Eso significa haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahora fíjate, luego ya viene que Dios lo exaltó porque él obedeció y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo doble toda rodilla. Y luego entramos al versículo 12. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué produce Dios? El querer como el hacer. Ahora, la pregunta es, ¿el querer como el hacer qué? Sí, pero... Ok, ahí va otra vez. Hay a vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué es sentir? Disposición para ser como Cristo, ¿cierto? Ahora, luego dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dice, porque Dios produce en ustedes el querer como el hacer. ¿El querer como el hacer qué? Disponerse a ser como Cristo. ¿Estamos? El querer como el hacer, ¿qué? El querer ser como Cristo, ¿sí? Ser formados como Él. Eso es el querer como el hacer. Por eso dice, haya en vosotros este sentir, ¿cuál? El que ya, los versículos 1 al 5. Sean como Él, pero tienen que tener el mismo sentir, la misma disposición para ser como Cristo. Entonces, ocupaos, dice, de vuestra salvación. ¿A qué creen ustedes que se refiere? Se refiere a trabajar con disposición. Porque ¿qué es ocupaos? ¿Qué no es trabajar? ¿Qué no es acabar? ¿Qué no es, qué más? ¿Qué es ocupaos? Conseguir, lograr. Entonces, fíjense cómo cobra significado. Ocupaos de vuestra salvación se refiere entonces a qué? A trabajar con disposición para formar en nosotros el carácter de Cristo. O sea, que te ocupes. Pero el problema es la palabra ocuparse, que en el español está así media, como que ocuparme, así como tengo que cuidarla porque se me pierde. Pero en el griego original significa acabar la obra, trabajar en... ¿En qué vamos a trabajar? ¿En qué tienes que ocuparte? Trabajar. O sea, trabajar no se refiere, ya no es la salvación, no está hablando de salvación. ¿Verdad que no? Sino en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que es la formación del carácter de Cristo en nosotros. Si no lo entendieron, no hay problema, todos somos salvos. Jamás San Pablo, nunca, jamás, pretendió decir que nos ocupáramos en nuestra salvación y que la cuidáramos porque podríamos perderla. Eso no está ahí. ¿Se fijan que no está ahí? Entonces, todos los versículos que se sacan así del contexto, se corre el riesgo, el peligro de malinterpretarlos. Entonces, otro versículo controversial es Juan 15, 16. Vamos a ver qué dice Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. 15, 6, perdón. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Otra vez, si lo sacas del contexto, pues te va a decir lo que tú quieres decir. ¿Sí? Pero si leemos todo el pasaje nos vamos a dar cuenta que está hablando de que si nosotros no estamos injertados en la vid, porque la vid es la que, el tronco, dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el tronco, las raíces toman los minerales del suelo y se produce la savia que alimenta las ramas. ¿Quiénes dan fruto? ¿El tronco o las ramas? ¿Cuándo has visto un tronco dar guayabas? Bueno, yo sé que se te fue la onda, ¿verdad? ¿Sí? Ok, las ramas son las que dan el fruto. Ok,
Pero para que la rama dé fruto, tiene que alimentarse de la vid. ¿Cierto? Entonces, aquí la palabra clave es permanecer. Esa es la palabra clave. ¿Sí? Y la palabra que se tradujo permanecer es la palabra griega meno. Así, meno. ¿Cómo suena? Meno. Y significa vivir. Fíjense qué interesante. Significa vivir. Significa quedarse. Jamás irse, sino quedarse ahí. Eso significa permanecer. Entonces escuchen. Nadie, absolutamente, que no haya nacido de nuevo, no puede permanecer. ¿Se acuerdan la palabra del sembrador? Que unas semillas cayeron aquí y brotaron. Pero como no tienen raíz, se secó. O sea, no había. Nunca, nada más fueron iluminados, como ya vimos en Hebreos, entendieron muchas cosas, pero en realidad nunca se decidieron por Cristo. No nacieron de nuevo. Entonces, es ahí donde entra el versículo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y esto no es algo sectario, esto es algo de la nueva naturaleza. Salieron de nosotros, de los hijos de Dios, pero no eran hijos de Dios. Es decir, que una persona que no haya nacido de nuevo, que esté como la cizaña, o que esté como un iluminado, alguien que se le aclaran, pero nunca se decidió por Cristo, nunca se arrepintió, al no nacer de nuevo, puede estar aquí incluso en el salón de clases. Pero tarde o temprano, como no tiene la vida de Cristo, se va a ir. Se va a secar. Y muchos se sacan de onda y dicen, ay, pues se veía tan bien, ella tenía cara de la Madre Teresa de Calcuta. Él parecía a San Martín de Porres, y ahora mira, anda en el mundo. Es que nunca fue salvo. ¿Entienden? Entonces la palabra clave es permanecer. Porque cuando has visto, fíjate bien, que una rama que esté bien injertada en un árbol frutal, se seque. Sin embargo, hay ramas que se secan. ¿Pero por qué? Por alguna razón de la naturaleza se desgaja, pero así, de una manera natural, no. Entonces, es imposible que alguien que tenga la vida de Cristo, porque es vida eterna, ¿entienden? No se puede secar, es imposible. Entonces la palabra es permanecer. Entonces, en 1 Juan 2, 18 al 20, vamos a leer ese versículo. 1 de Juan 2, 18. Se los voy a leer, ustedes anoten. 2, 18. 1 Juan 2, 18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Quién es un anticristo? ¿Qué quiere decir anti? Contra. Por ejemplo, tú eres antichiva, o sea, estás en contra. ¿No? Eso. ¿Tú también? Todos somos antichivas. Entonces, anti es en contra. Ahora, escuchen bien, fíjense bien. ¿Podemos en un momento dado nosotros tener una actitud anticristo? Sí. ¿Cómo sería que alguien que está en un salón de clases puede tener una actitud de anticristo? Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo pudiera darse que aún una persona que está ahí en la iglesia, una persona que viene a una escuela bíblica, un aula como esta, y que pueda tener un espíritu de anticristo? Espíritu aquí es no un demonio, sino una actitud. Aquí espíritu es actitud de anticristo. Escuchen bien, ¿saben cómo es? Que a pesar de que lo lee aquí, de que tiene sustento y todo, dice, no, pero yo no creo eso. Ah, bueno, pues allá tú. Es que yo creo que, bueno, cree lo que te da tu gana. Pero eso que crees tiene que tener sustento.
en la Biblia, porque si no ya te lo sacaste de la manga. Y ya hiciste sacaste una paloma allí por magia. No, tiene que tener un sustento. Entonces, fíjense, dice, muchos anticristos han salido, por esto conocemos que es el último tiempo, o sea, gente que se contrapone a Cristo. Todo eso del código Da Vinci y todo eso, es puro espíritu anticristo, ¿se fijan? Siempre atacan la divinidad de Cristo, siempre. Fíjate el 19, salieron de nosotros, órale. ¿Quiénes salieron de nosotros? Los anticristos. ¿Por qué dice salieron de nosotros los anticristos? Los anticristos. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ese eran es ser. Del verbo ser. O sea, ser cristiano, ser nacido de nuevo. No eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, escuchen el verbo, habrían permanecido con nosotros. Otra vez permanecido. Meneo y no más. Meno. Hubieran seguido viviendo de la vida de Cristo. ¿Sí? ¿Qué más? Pero salieron, escuchen, para que se manifestase que no todos son de nosotros, son otra vez. ¿Sí? 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Entonces, está hablando pues aquí, este versículo de permanecer, está hablando de los que nunca nacieron de nuevo. Porque uno nacido de nuevo jamás tendrá la vida de Cristo. Nunca. Puede saber y puede entender muchas cosas, pero eso no significa que ha nacido de nuevo. También el diablo sabe que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, tarde o temprano, se secan. Son palabras alegóricas para hablar de una realidad espiritual. Tarde o temprano se van a secar y serán echados en el fuego porque nunca fueron de Cristo. Esa es la respuesta cuando veas a alguien que se fue. Puede haber dos respuestas solamente. Nunca fueron de Dios o andan en desobediencia. Pero tarde o temprano, el que es hijo de Dios, cuando se va al mundo y anda así en pecado, y dice, ay, no, que no sé qué. Si es nacido de nuevo, tarde o temprano regresará. Tarde o temprano. Porque es hijo de Dios. Y Dios lo va a tratar y se lo va a surtir nomás. Vean la historia de Jonás. Ahora, si Dios no lo disciplina y no lo acorrala y lo presiona, es que no es su hijo. Es un bastardo y dice, no, yo no tengo nada que ver con eso. Y esa es la otra respuesta para los que tú veas que andan mal y que están como si Dios los bendijera. Y ves la prosperidad de ellos y dices, y estás como Asaf. En el Salmo 73, yo en vano me he guardado, y yo en vano, y hasta que entré a la presencia de Dios entendí cuál es el fin de ellos. Estos logran con creces los antojos de su corazón, prosperan en sus negocios y todo, y dicen, ya está conmigo, y que no es tan malo lo que yo hago. Es que no son hijos de Dios. Si Dios no los disciplina, es que no son hijos de Dios. Entonces, nunca tuvieron la vida eterna de Dios. Estos que se secan, porque la vida de Dios es eterna, hermanos. No se puede acabar. Por eso se llama vida eterna, para que todo aquel que en él crea no se pierda, perdición eterna, mas tenga vida eterna. Yo te pregunto, ¿tienes vida eterna? ¿Tienes salvación eterna? ¿Entiendes lo que es eterno? ¿Tú crees que lo eterno, lo que hizo Dios, te lo va a confiar para que tú por 2, 3 pecados lo pierdas? Sí, es totalmente fuera del contexto de la Biblia. Entonces, nunca tuvieron la vida eterna de Dios, por eso no pudieron permanecer. Ya cuando estudias y todo y ves el contexto te das cuenta. Por lo tanto, este versículo tampoco está hablando de perder la salvación. Escuchen algo. Todo versículo
que aparentemente sugiera, escúchame bien, que la salvación se pierde, nada más estúdialo, así de fácil. Tienes ya tus concordancias. Estúdialo y te vas a dar cuenta que no hay uno solo. Estos son los más socorridos. Los que oye, pero la Biblia dice ocupados. La Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y te sacan todos los versículos, pero ya cuando los estudias en el contexto, en el significado, te das cuenta que nunca se pretendió decir que la salvación se pierde. Entonces yo les estoy dando los que son más socorridos. Otro de los socorridísimos es Mateo 24:13. Este es de los más socorridos, Mateo 24:13, se los voy a leer. Dice así. Desde el 12, para agarrarle un poquito. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué hará? Se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oh. Y te lo sacan ahí. No, aquí dice, mira, ¿cómo que si se pierde? Aquí dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok. Pregunta. ¿Que la salvación no es por gracia, por medio de la fe? ¿Estamos que sí? Sí. Ok, entonces la palabra aquí clave es el que persevere. Aquí la palabra clave es perseverar. ¿Qué significa perseverar? No, pues si quieres tú dar la clase. No. No, es que no es eso, O sea, hay que escuchar mejor antes de decir. No significa eso, fíjate. O sea, hay que corregir. Así es como hay que estar prontos para oír. O sea, yo les pregunté, pero no con el ánimo para que ustedes me contestaran, ¿verdad? Entonces, fíjense. La palabra clave es perseverar, que viene del griego hupomeno. Hupomeno. ¿Se fijan que la otra es meno? Esta es hupomeno. Y aquí, nada más que hupomeno significa resistir. Hupomeno, con J. Hupomeno. Significa resistir. Ahí ya no es permanecer. Significa soportar las pruebas. ¿Cómo la ven? Pero el texto sugiere soportar las pruebas con valentía y confianza. Entonces, se lee así. ¿Cuál es el contexto del capítulo 24? A ver, algún picudo que me lo diga. ¿Cuál es el contexto del capítulo 24 de Mateo? Lo que viene antes. ¿De qué está hablando? De las señales del fin, ¿no? Que vendrá todo, terremoto, todo. Ese es el contexto, estamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo cobra significado. Dice el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y fíjense cómo lo sacamos así y sugiere que la salvación hay que alcanzarla, hay que lograrla. Se te puede perder. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Repito, aquí perseverar es resistir, soportar las pruebas con valentía y confianza en Dios. Entonces se lee así, mas el que resista y soporte, ¿qué? ¿Cuáles pruebas? De todo el contexto del capítulo 24. Este será salvo. Ahora, aquí otra palabra clave es salvo, que es del griego soso, con S primero y luego Z. Este será salvo, del griego soso. ¿Qué significa soso? Significa, escuchen, liberación física y temporal de los peligros. Cómo cambia la cosa, ¿no? Liberación física y temporal de los peligros y de los sufrimientos de la vida. Eso significa, serás salvo. Es como cuando tú dices, híjole, iba en un camión así y me salvé. ¿Que no era salvo?
No, sí, pero me salvé de qué, de que me atropellara. Me salvé de que, yo pensé que habías perdido tu salvación. Entonces, como te libraste de que el camión te aplastara, ya fuiste salvo. Es lo mismo, ¿se fijan? No, pero que es una chulada que como más en estos últimos tiempos se agarra la Biblia sin sabiduría, nomás así, órale y vámonos. ¿Ven? Entonces, el que persevere, se lee así. Está hablando las guerras, los terremotos, las hambres, todo. Entonces se lee así el texto. El que persevere, el que resista las pruebas y sufrimientos de la vida, con valentía, serán salvos, serán librados de los sufrimientos de las tribulaciones que vienen al mundo. Y nosotros estamos en el mundo. ¿Sí? Eso es lo que Jesús, fíjense, jamás quiso decir, pórtense bien, hagan buenas obras, perseveren hasta el fin para que lleguen a obtener la salvación. Entonces, ¿para qué vino a morir en la cruz? Ya ahí hubiera una contradicción, lo cual, ya cuando estudiamos, nos damos cuenta que no hay ninguna contradicción. Está claro en la Biblia. Si así fuera, fíjate, si así fuera, que perseverando, me porto bien, haciendo buenas obras. Si así fuera, si tú perseveraste, dirías en aquel día, gané y obtuve mi salvación, porque yo perseveré, entonces ya es por obras. ¿Sí? Perseveré hasta el final, tú dirías. Entonces esto ya sería un logro personal y no una gracia. Entonces, ¿ven cómo cobra sentido cuando estudiamos la Biblia? Entonces, conclusión, aquí. La doctrina de la gracia de Dios es es la medular, es la columna vertebral del cristianismo, la doctrina de la gracia de Dios, que dice, esta doctrina de la gracia de Dios que dice, es por gracia, por medio de la fe. Esa es la doctrina de la gracia de Dios. Que la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y finalmente, en este punto, puesto que si no la obtenemos por obras, mucho menos la podríamos preservar por las obras. Está claro. Pero vamos a Romanos capítulo 5, porque vamos a ver ahora aquí, estamos viendo, iniciamos este punto, Romanos capítulo 5, versículo 1, pero vamos a ver ahora 6 pruebas que Pablo argumenta sobre la seguridad de la salvación. En el capítulo 5 están esas 6. Bueno, a ver, nos vamos a echar un clavado así, ahora sí que, no es hasta los tobillos, ni a las rodillas, ni a la cintura. Es un clavado a la gracia de Dios. O sea que vamos a nadar. ¿Están listos? Vamos a nadar en la profundidad de la palabra de Dios. Ok. Silencio. Si no pierden su salvación, si siguen hablando. A ver, vamos a ver. La primera prueba que Pablo argumenta para hablar sobre la seguridad de la salvación es la paz que tenemos los cristianos. La paz que tenemos los cristianos con Dios. Pero escúchame, aquí no es la paz esa de que, siento paz. No. ¿Qué es paz aquí? Vamos a ver, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Fíjate, no está hablando la paz que tú sientes, así que, tengo paz, qué bonito se siente. Estoy bien tranquilito aquí, con mucha paz. No se refiere a eso. Que generalmente cuando se cita este versículo, cuando se habla de la paz de Dios, se cita mal. No es de lo bonito que tú sientes, sino es de la relación que ahora tienes con Dios. Porque fíjate, dice, versículo 1, justificados. ¿Qué es justificados? Declarados sin culpa.
Cuando tú aceptaste a Cristo, una persona acepta a Cristo, Dios da su veredicto y dice, ya no es culpable, mi hijo pagó por él. Ok. Justificados, declarados sin culpa, pues, ese pues, está ligando, fíjense bien, ese pues, esa sola palabrita es muy importante. Justificados pues, o sea, es un hecho ya consumado. El haber creído, te ha declarado, Dios da su veredicto y te declara ya, sin mancha, sin culpa, libre de condenación. Fíjate nada más lo que quiere decir pues. Justificados pues por la fe, vienen dos palabras muy importantes. Tenemos paz. La primera es tenemos. En el griego tenemos significa algo que ya se posee. No es algo que vas a tener. No. Tenemos es algo que ya se posee, algo que ya disfrutamos ahora. Hay muchas cosas que todavía no disfrutamos, como la glorificación, por ejemplo, el caminar en las calles de oro. Eso todavía legalmente nos pertenece, pero es un evento futuro, ¿entienden? Pero la paz con Dios es algo que ya poseemos ahora, es algo objetivo, es algo que ya vivimos y disfrutamos. Por eso dice tenemos, tiempo presente, tenemos. Pero luego dice, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que ya poseemos? Paz, digan todos paz. Bueno, paz viene del griego, escriban, eire, así, E-I-R-E, eire, no, o N-O, P-O-I-E-O, otra vez, eire, eireno, poieo. Como quieran, no. Ahí después la buscan ustedes, no me voy a tener ahí toda la media hora. Ok, de ahí viene la palabra paz, eireno, poieo. Significa, silencio por favor, ¿qué significa eirenopoieo? Que se tradujo por paz, fíjese, tenemos. Yo quiero que usted note cómo no es algo, ay, yo me siento bonito, ¿verdad? No se refiere a siento bonito. Tenemos, es algo que ya se posee, que ya disfrutamos. Paz, eireneopoieo. Significa armonizar. Eso significa paz, armonizar. Que a su vez significa amistad y buena relación. Fíjense. Entonces, una vez que yo he sido declarado sin culpa por medio de la fe, obtuve mi salvación gratuita, poseo algo que nadie me puede quitar. ¿Qué es? Una armonía con Dios, una amistad y una buena relación con Dios. Esto se hace realidad, esta paz, en el momento que creíste en Jesús. En ese momento tienes paz con Dios. Antes era Dios tu enemigo, porque no tenías nada con Él. Pero cuando recibiste la provisión de Dios, que es Cristo, en ese momento te hiciste amigo de Él. Oí una historia hace tiempo de una tribu en el África que salieron de cacería y cuando regresaron, otra tribu los había atacado y se habían llevado al hijo del jefe de la tribu. Entonces entre ellos andaba un misionero y les dijo, no, pues es que mira, tienes que tener paz con aquella tribu. Y el jefe le contestó, ¿cómo voy a tener paz con los que se robaron a mi hijo? O sea, es imposible tener paz con los que tienen preso a mi hijo. Es imposible, escúchenme bien, tener paz con Dios si al hijo no se le recibe. ¿Entienden la analogía?
Pero una vez que tú lo has recibido, ya tienes paz con Dios. Ya Dios no será tu juez. Ahora Dios es tu amigo. Hay una armonía ya con Dios. Hay una amistad y una relación con Dios. Entonces, una vez que esto ya es realidad, cuando tú creíste en Cristo y creíste en lo que Él hizo por ti, esto te trae el nuevo nacimiento, ¿cierto? Pones una nueva naturaleza. En ese momento eres engendrado por Dios. No de voluntad de varón ni de carne, sino de Dios. Y eres hijo de Dios para siempre. Esto es irreversible. Escúchame bien. Tú eres hijo o hija de tu papá. Lo quieras aceptar o no. Tú eres hijo de tu papá. Él te engendró. Supongamos que una persona se va del hogar y se va y por allá se muere. Y hizo y deshizo con la familia y todo. Pero cuando muere dicen, pues tienen que identificarlo. Entonces el muchacho traía una dirección y le llaman, oiga, es su hijo, está hablando. Hace 20 años que no lo veo. Pues aquí está en la morgue, necesita venir a identificarlo. Entonces llega y lo ve y dice, no, pues sí es mi hijo. Entonces, nunca dejó de ser su hijo. Eso es irreversible. Lo nacido de la carne, carne es irreversible. Nicodemo no agarraba la onda, como a veces algunos no la agarran, ¿no? Y dice, ¿cómo puedo volver al vientre de mi madre y volver a nacer? Y dice, soy un hombre viejo, ¿y cómo voy a...? Él entendía, por obvias razones, que es irreversible. O sea, tú no puedes volver al vientre de tu madre. Y decir, ay, pues hazme con ojos azules y que no sé qué tanto rollo. No, es irreversible ya. No, irreversible significa es imposible. No puedes volver al vientre de tu madre y nacer. Lo nacido de la carne, carne es ya, como estás ya. Y eres hijo de quien eres, ya. Es irreversible. Aunque lo niegues, tu papá es Pancho Pantera. O Speedy González. Tu mamá es Santa Filomena. Tu mamá es tu papá, ya es irreversible. Bueno, lo nacido de la carne, carne es. Lo nacido del espíritu, hermanos, digo, ¿qué? ¿Espíritu qué? Es, del verbo ser. Y ese es eterno. Es irreversible. Es imposible que una vez que naciste de nuevo, pierdas tu salvación y luego te arrepientes, ¿qué? ¿Vuelves a nacer de nuevo? No. Tan imposible es el nacer de nuevo y perderlo, perder la salvación y volver a renacer, como imposible es volver al vientre de tu madre y volver a nacer. A ver, dijéronlo porque... ¿Ah? Algunos están así como... Está bien, no, pues ¿a poco creen que yo también a veces me quedo así papaloteando? Sí, porque a veces estás estudiando la Biblia y mira nomás lo que está aquí y luego ¿saben qué me he estado dando cuenta en estos últimos años, sobre todo? Cualquier enseñanza que yo tome de la Biblia, de cualquier parte de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay contradicción alguna. Todas llevan a lo mismo. Es impresionante, hermanos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podría haber sido esto? Tiene que ser divino. ¿Cómo los escritores escribieron con tanta armonía? ¿De dónde salió esa armonía? Por eso se le llama libros apócrifos el Evangelio de Judas, háganme favor, donde dice que se puso de acuerdo con Jesús para que lo traicionara y que él hizo un... Nada que ver, ¿verdad? ¿Se imaginan Jesús mintiendo y haciendo chanchulla? ¿Haciendo trampa? Es imposible. Entonces, ¿a qué se refiere? Y la paz. Entonces se lee así, fíjate. Declarados pues sin culpa,
Por medio de la fe hemos obtenido nuestra salvación, tenemos algo, ya poseemos, disfrutamos la amistad y la buena relación con Dios por medio de Cristo. Pero Él ya tenemos una relación como Padre, pero esta relación es una relación eterna, hermanos. Solo por haber creído, fíjate nomás. Esa es la doctrina de la gracia. Solo por haber creído. Los que no creen en el Hijo de Dios, creen en San Martín de Porres, en la Virgen del Chayito y en todo lo que tú me pongas, y le atribuyen más poder a vírgenes y a santos. Todos los que no creen siempre serán enemigos de Dios. Jamás Dios estará de su lado. Jamás pueden decir lo que tú puedes decir. Tengo paz con Dios, tengo armonía con Dios. Y esa paz, hermanos, es eterna otra vez. Esa relación con Dios es eterna, ya es irreversible. Vamos a ver Colosenses 1:19. Colosenses 1:19 al 22. Voy a leer. Por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, habitase toda plenitud. Y por medio de Él, o sea, de Cristo, el Padre, reconciliar consigo mismo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz, la armonía de Dios con el hombre, fíjense, la amistad de Dios con el hombre, mediante la sangre de su cruz. Sangre de su cruz es una expresión que se refiere a sacrificio expiatorio. Ok, versículo 21. Y a vosotros también, ahí ya estás incluido. ¿Se fijan? Que erais en otro tiempo extraños y enemigos de Dios, en vuestra mente, haciendo malas obras. Escuchen, ahora os ha reconciliado. Ha vuelto a la relación que se perdió en el huerto del Edén, solo por creer. 22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, porque en su carne Jesús llevó todos nuestros pecados, ¿cierto? Por medio de la muerte, o sea, murió en lugar nuestro, para presentaros, esto está tremendo, para presentarnos santos, o sea, apartados y sin mancha. Ya no hay nadie que nos acuse. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, que te acusen, que te digan tú eres un santo de Dios. Y la santidad no es como con los católicos, ellos la logran por 2, 3 milagritos, ya se merece la santidad, dicen. Nada más alejado de la verdad. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. O sea, si realmente estás nacido de nuevo. Porque si no, tarde o temprano te vas a secar y vas a ser desgajado. Entonces, fíjense, ahí vemos el primer argumento que Pablo habla. Una relación eterna. Y la evidencia es la paz. Ya podemos nosotros acercarnos confiadamente a Dios y decirle, Abba Padre. Y es irreversible. Dios es tu Padre. El que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es irreversible. ¿No te da gusto? Es irreversible. Dios es tu Padre. Jamás dejará de serlo. ¿Pecaremos? Sí, pero su sangre nos limpia de todo pecado. Algunos tal vez se van a apartar por un tiempo, pero Dios, si tú eres hijo, te va a tratar y te va a volver al camino porque eres hijo de Dios. Eso es irreversible. La segunda prueba de que Pablo esgrime acerca de la seguridad de la salvación es nuestro lugar en la gracia, es decir, nuestra posición que hoy tenemos en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia?
es el favor de Dios que nos otorga de una manera inmerecida. O sea, ¿cuál es nuestra posición en la gracia? Ahora somos hijos de Dios, tenemos paz, tenemos relación con Dios. Por eso, escúchenme bien, siempre a la gente cuando le hablen de Cristo, cuando le hablen del Evangelio, llévenlos al arrepentimiento, a que nazcan de nuevo, porque si ustedes les llegan solo con un aspecto del Evangelio, Cristo te puede sanar, y lo puede sanar el Señor porque Dios es fiel. Pero si no lo llevas a un arrepentimiento y a un nacimiento de nuevo, se queda como está, como los 10 leprosos. Los 10 fueron sanados, pero uno solo fue salvo. Entonces, presentar el Evangelio de una manera, digamos así como convenenciera, que le conviene a la gente, no es bíblico. Pablo siempre dijo, yo no predico otra cosa, no quiero saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. Sanidades, ¿dónde está? Esas son las señales que nos siguen. Por eso yo soy de una opinión, no puedo decir que es opinión personal, sino es una opinión, o mejor dicho, es una afirmación fundamentada en la fe. Yo no tengo mucha confianza en las campañas evangelísticas, porque siempre te presentan nada más al Cristo que sana y los milagros. Venga a recibir su milagro, venga a recibir, dice usted. Y luego, no, peor, cuando dice, ¿tiene problemas financieros? Venga porque vamos a orar por un milagro. No, pues toda la gente. Y bueno, pueden recibir su milagro y todo, pero ¿recibieron su salvación? ¿Ven? Entonces, ¿cuál era el mensaje de todos? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús el primero? Arrepentidos. Porque es lo que nos lleva a la relación con Dios. Entonces, una vez que ya somos hijos de Dios, tenemos amistad con Dios, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cuál es nuestra posición en la gracia? Actual ya, ahorita. Fíjense, Romanos 5, versículo 2. O sea, tenemos paz para con Dios. Esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es indudable, ya está claro. Pero luego dice el versículo 2, ¿cuál es nuestra posición en la gracia? Dice, ¿por quién? ¿Ese quién es? Cristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Uy, esa frase, son frases no muy comunes, ¿cierto? Fíjate, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Ok, vamos a estudiar este versículo. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Aquí las frases claves es por quién, o sea, Cristo, tenemos entrada. Digan todos entrada. O sea, tenemos entrada. Viene del griego prosagoge. Otra vez. Prosa, G-O-G-E. Prosagoge. Eso se tradujo por tenemos entrada. ¿Y qué significa prosagoge? Significa tenemos acceso a Dios. Ay, fíjate, esto para nosotros suena normal, porque ya tenemos años en Cristo y todo. Tenemos acceso a Dios. Pero esto, ¿qué creen los católicos? Que Dios solamente le habla al Papa. O sea, ellos no, pues a mí Dios no me oye. Por eso van y le piden a Santa Cayetana, porque pues ella es santa canonizada. Los canonizan para que se encomienden a ellos, porque ellos sí tienen entrada con Dios. Ellos sí pueden interceder. Ay, fíjense, todo lo que se inventa cuando no se conoce la gracia de Dios. Ahora, dice, tenemos paz para con Dios, amistad con Dios, por medio de Jesucristo, en quien tenemos entrada, acceso a Dios. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento no era posible este acceso? Ustedes ya saben esto. Solamente el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo. Los demás estaban afuera ahí, todos no, yo no. ¿Por qué? Porque así era, Dios lo había establecido de esa manera.
Y ese sacerdote intercedía y ofrecía el sacrificio en favor de aquellos, luego sacrificaba el cordero y simbólicamente les rociaba con una rama la sangre, simbolizando que sus pecados eran cubiertos, dice. Entonces, la muerte de Cristo, fíjense, puso fin a esta limitación de que solo uno, el sacerdote, el sumo sacerdote, podía acercarse a Dios. Otra vez, el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo puso fin a esa limitación. Por eso dice, en quien tenemos. Por eso dice, justificados, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. En quien tenemos, ya no es uno solo que puede entrar. Por eso cuando alguien viene y me dice, pastor, ore por mí, a usted que Dios sí lo oye, cállese. ¿A usted no? Ahora sí que cállese, chachalaca. No vengan con ese rollo, hermanos. Ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Ah, órale. Sí, claro. Por supuesto. Judas estaba bien cerca de Jesús. ¿Qué es cerca de...? ¿Se fijan cómo traemos cada rollo católico todavía metido ahí? Y todavía muchos de ustedes se acercan y de aquí de la clase, pastor, usted que sí, Dios lo oye. ¡Nah! Ya cálmese. ¿Cómo que a mí sí Dios me oye y a ti no te oye? ¿Que no estás en una eterna relación de amistad con Dios? Ya deja de molestar que oren por ti. ¿Por qué no lo haces tú? Tienes acceso libre. No estoy negando la otra parte, de que a veces podemos orar unos por los otros. Pero hermano, la relación es personal. Entonces, si tú siempre estás a lo que otros oren por ti, y tú nunca haces realidad este hecho, puede haber dos respuestas. Una. ¿Eres ignorante de esto que estamos hablando? Que es muy probable. O número dos, no has nacido de nuevo. Entonces, no, yo no me acerco, no, yo no le pido porque pues, no tienes paz con Dios. ¿Nunca te has armonizado con Él? ¿No hay una relación de amistad con Él? Hebreos 4:14. Fíjense, justamente los hebreos que el escritor los regañó, dijo, ustedes debían de ser ya maestros, todavía andan con rollos, no han madurado. Hebreos 4:16. Fíjate, dice, vamos desde el 14, Hebreos 4:14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos, permanezcamos, nuestra profesión aquí es confesión de fe, ¿sí? Y lo dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, no tenemos. Ahora, escuchen otra vez. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Y luego aquí vuelve a decir, en otras palabras, porque no tenemos, sino el que tenemos, pero leámoslo así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Que, fíjense, no tenemos ese. ¿Cuál tienes tú? No, pero es que pues pues tú qué pues. No has entendido, te puedes quedar en la ignorancia. Entonces vives una vida mediocre, no disfrutas la vida abundante que Cristo vino a darnos. Entonces, para tener acceso a Dios, tiene que haber una amistad con Dios. Tú puedes llegar con el vecino de enfrente y tocar y meterte y abrir el refrigerador, pero donde tú tienes confianza y amistad, ¿a poco no lo haces? Pues hay amistad. Tú llegas a la casa de tu papá y no pides permiso, ¿no? Tú llegas y tocas y te abren, pues lo pásale cuando vas a visitar a tu papá, ¿no es cierto? Entonces dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno que fue tentado en todo, ¿qué es en todo? En todas las áreas. En todas las áreas. Aunque el Evangelio de Judas dice que Jesús
Se casó con María Magdalena y todos esos rollos. Son patadas de... Toda la vida existe. ¿Por qué no dice nada de Buda? O de Mahoma. ¿Por qué tiene que ser de Cristo y justo en su divinidad y santidad? ¡Qué casualidad! ¿Dónde he escuchado eso? ¿Dónde he escuchado? Son recicladas todas esas. Siempre en toda la historia ha habido esos ataques hacia el Hijo de Dios. Entonces, fíjate, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero María Magdalena sí leí. Así dicen por allá, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? Pero sin pecado. Pero sin pecado. Ahora se casó, según ellos, con María Magdalena. ¿Quién los casó? ¿Quién asistió a su boda? Puros rollos te sacan. Es bien fácil. Entonces, ni la molestia me voy a tomar de contradecirlo con un mensaje. Es que está bien papita. Cualquiera de ustedes se puede dar cuenta que es puro rollo. Versículo 16. Acerquémonos. Ahí está, acceso libre. ¿Ah? Acerquémonos, pues, confiadamente. O sea, ¿qué es confiadamente? Con seguridad, con plena confianza, como Juan por su casa, así como entras tú a tu casa con toda confianza. Nunca metes la llave y dices, ¿será esta mi casa? Ay, a lo mejor, ¿podré entrar o no? Ay, no, ay, no. Tú entras con confianza. Entonces, fíjate, dice, acerquémonos. Ahora, esto es la posición del cristiano en la gracia. Acerquémonos. Entonces, fíjate, deja de molestar, que oren por mí, ya deja de molestar. Y aprende a acercarte tú. Y si alguien viene, acérquese usted, órale, y dale un empujón. Digo, hacia el trono, ¿eh? Acércate tú. No, tú ándale, pídele tú, acércate. ¿Eres hija de Dios? No, entonces no eres hijo de Dios. No, es que Dios no me oye. Ah, no, pues algo está pasando allí. O de plano es un cristiano súper ignorante de todo, o aunque se expone a mucha palabra de Dios, si no ha nacido nuevo, nomás no lo va a entender, no le va a penetrar. Es imposible que le penetre, ¿entienden? Porque no ha nacido de nuevo. Entonces tú otra vez le repites, no, acércate tú. No, pero bueno, ¿sabes qué? ¿Te quieres arrepentir de tus pecados? Llévalo que nazca de nuevo. Porque el que no nace de nuevo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quién vive en ese reino? ¿Quién es el rey en ese reino? ¿Qué no es Cristo? ¿Y qué hay en ese reino? Gozo, justicia, paz, todo. Pero si no es nacido de nuevo no puede verlo. Es imposible. Entonces no se acerca. Por eso dice, acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Fíjate la frase que usa. Al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Ahora, por supuesto, ¿quién está sentado en ese trono? El Dios de toda gracia, dice Judas. El Dios de toda gracia, toda gracia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia, favor de Dios, para el oportuno socorro. O sea, esto es eterno, hermanos. Esta es la posición del creyente en la gracia. Es como esto, mira. Tú tienes un hijo. Y bueno, él ya le diste estudios, es un ejemplo nada más. Y pones un negocio, qué sé yo. Pero un día comete un error y quiebra en el negocio. ¿Con quién va a ir? Con el papá. Oye, papá, fíjate. Ay, hijo, ¿qué hiciste? No, pues, ay, hijo. ¿La regaste, mi hijo? Pues sí, papá, ayúdame. Lo más normal es que el papá le tienda su mano, ¿no es cierto? Eso es normal. Le tiende la mano. Ok, hijo, inyéctale esta lana, órale. Préstamela, te la regalo, ándale, órale.
O luego me la pagas, dice, y se va. Y ahí anda, y al rato vuelve a hacer otro mal negocio. Y ahí otra vez con el papá. ¿Por qué va con el papá? Porque es algo natural, es algo natural. Tú no quieres que tu hijo, no le vas a negar nada a tu hijo, y más si está en una necesidad. Oye, papá, fíjate que mi negocio otra vez se fue abajo y no tengo ni para comer. Cuando menos le das para comer, ¿no? Es lo que está diciendo aquí. Esa es una relación eterna con Dios. Ahora, hay algo que se pone enfrente de nosotros para acercarnos a la gracia ya como hijos de Dios: el pecado. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y otra vez, ¿qué sucede? Tenemos acceso al trono de la gracia. Entonces, ¿cuál es la posición del cristiano en la gracia? Es inamovible. Es irrevocable. No puede ser cambiada. El Dios de toda gracia es tu papá. Es tu padre espiritual. ¿Esto qué va a provocar? ¿O qué provoca esto? Provoca una seguridad en el cristiano. Hebreos 10, versículo 19. Hebreos 10, 19 dice: así que hermanos, fíjense, hermanos, y utiliza una palabra, sugenes, que significa del mismo vientre, en este caso, de los mismos genes del Padre, la semilla eterna. Así que hermanos, los que no son hermanos, los que no son nacidos de nuevo, no tienen esta libertad, dice, teniendo libertad, digan libertad. Otra vez ahí está, libertad. ¿Quiénes tienen esta libertad? Los hijos de Dios, los que disfrutamos de la gracia. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, por la sangre de Cristo. ¿Ven? ¿Qué dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe. Todo esto por medio de Jesucristo, en quien tenemos entrada. Versículo 20. Por el camino nuevo. ¿Por qué dice camino nuevo? Porque el antiguo, ¿cómo era? Pues no había modo, nada más el sacerdote. Y todos afuera, ya nada más les rociaba allí simbólicamente la sangre. Pero ahora la sangre de Cristo nos ha limpiado. Por el camino nuevo y vivo que Él, Cristo, nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. ¿Se acuerdan cuando Cristo muere en la cruz y dice la Biblia en Mateo que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo? ¿Por qué de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba? Porque la salvación vino de arriba. Jamás Dios aceptará una salvación que venga del hombre hacia Dios, mis buenas obras, jamás. Entonces se rasga el velo del templo y queda al descubierto el lugar santísimo. Y los sacerdotes y los religiosos se asustaron. ¡Ay, el templo se rasgó! ¡Ay, el templo! Simbólicamente estaba diciendo Dios, con la muerte de mi Hijo Jesús en la cruz, el que crea tiene acceso libre, con libertad, a mi misma presencia. Ya no hay nada que separe. Ya no hay velo. El velo simbolizaba el cuerpo de Cristo. Versículo 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es el sacerdote? Cristo. Acerquémonos. Otra vez, acceso libre. Acerquémonos. Cada vez la distancia se fue haciendo corta. Te conviertes, naces de nuevo en la misma presencia de Dios. Pero tú tienes la libertad de salir y entrar, salir y entrar, salir y entrar. Es tu casa. ¿Sí? No hay restricción. Acerquémonos, pero hay un requisito, con corazón sincero, no como el fariseo. Dice que orando consigo mismo dijo, te doy gracias Dios porque no soy como aquellos. No soy adúltero, no doy diezmos de todo, ayuno 2 veces a la semana. No. Se creía muy bueno el tipo. Pero a veces hacemos ese tipo de oraciones que son en la carne.
No, corazón sincero, sin doblez, sin duda. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que cree tiene que creer que Dios le está oyendo, que Dios está allí. Entonces, ¿se fijan? El justo por la fe vivirá y seguirá viviendo. Todo es por fe. ¿Qué más? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre, o sea, seguridad de fe. ¿Qué es fe? Convicción de lo que no se ve, según Hebreos 11. Certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo. El otro día que andaba, llegué de un viaje de misionero, me tocó a mí ahora ir, pero fui a Centroamérica, allá a las partes más pobres de Centroamérica, en Nicaragua. Habían de ver aquello, es una cosa impresionante, mucha pobreza. Y salí de las conferencias y entré, donde estaba hospedado estaba enfrente. Entonces estaba un niñito ahí sentado y me dice, oiga, me da $1. Y le di $1. Le di $1, dijo, ¿qué es esto? No los conocía. Le dije, con este lo cambias y te van a dar 18 córdobas, es la moneda de Nicaragua. Ah, gracias, me dice. Le dije, pero te voy a dar algo más valioso. Y le hablé de Cristo al niño. Le dije, ¿tú crees que es tan fácil? Y el niño, sí. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? Dice, ya la entregué ayer. ¿En dónde? Allí enfrente, en la iglesia. Lo agarraron allí porque andaba el niño pidiendo. Le dije, entonces ya. Dice, ya. Entonces yo me quedé y dije, wow, fíjate nada más. Le dije, ¿sabes? Ahora tú ya no andes pidiendo. Pídele a Dios. Y me miraba así. Ahora pídele a Dios, es tu papá. ¿Dónde está tu papá? Y lo típico, se fue de la casa. Bueno, perdónalo. A lo mejor algo pasó, pero ahora tu papá es Dios. Fíjate, ¿tú entiendes que tu papá es Dios? ¿Lo entiendes? Sí. Con razón Jesús dijo, el que no sea como uno de estos niños. Híjole, pues ellos, tú les explicas, tú sí, está. Yo no creo eso. Viejillo carraco. No, tampoco. Me pasé. No, tenemos que hacernos como niños. Y estamos ahí discutiendo. Todos los tesoros que tenemos ahí. No, pues yo no creo. No, mi convicción es esta. Yo soy testigo de Jehová. Pues eres testigo de Jehová. Ay, Señor. Entonces, ¿qué más dice? Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, si hay algo, para entrar a la presencia de Dios, escuchen bien, tenemos que estar limpios y con sinceridad. Por eso todos los días debe ser una reflexión siempre. Porque sin duda pecamos a veces de omisión, a veces por ignorancia, pero a veces deliberadamente. Así sabiendo que la murmuración es pecado, te importa un comino y dicen, pero que quién sabe qué, y hasta el pastor se lo surte. Es un pecado. Yo a veces me surto a las ovejas. Es un pecado. Entonces yo cuando voy con Dios, tengo que ir de esa manera. Porque dice, limpiados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esa es la palabra de Dios aplicada que nos limpia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo. Soy justificado, tengo paz, pero puede haber una barrerita allí que es el pecado, que no puedo entrar yo. Fíjense, por eso algunos, aunque son hijos de Dios, oran, se acercan a Dios y oran y Dios no los oye. ¿Por qué? Porque tienen pecados no confesados. ¿Está en riesgo su salvación? No, su comunión. Lo que se pierde es la comunión, no la salvación. Pero esta se vuelve a reintegrar cuando confesamos nuestros pecados. ¿Sí? Por eso algunos, de verdad, esto pocas veces se toca, se habla. Algunos oramos
Y Dios no puede contestarnos, porque hay pecados no confesados. Nos acercamos con confianza al trono de la gracia, pero hay una barrera allí, porque no hay buena conciencia, no estamos limpios. Entonces Dios dice, no, así no. ¿Ustedes saben lo que le sucedía al sacerdote en el Antiguo Testamento si entraba con pecado y sucio? Caía fulminado. Pero por gracia ya no sucede lo mismo hoy. Dios, en su infinita gracia y misericordia, dice, no, mira, lávate, proveyó eso, lávate con la sangre de Cristo. Porque entrar así a la presencia de Dios en pecado era muerte segura. Lo tenían que amarrar con un listoncito, ¿se acuerdan? Y traía unas campanitas ahí en la vestidura, para que cuando él, si caía muerto allí porque andaba en pecado, pues ya lo sacaban así, no se podían meter por él, lo sacaban arrastrando al cuate, ¿verdad? Y si ellos veían que el hilito se movía, pues es que el sacerdote estaba limpio y andaba ahí haciendo su trabajo de intercesor a favor del pueblo. Pero de pronto el cordón ya no se movía. Y todos así con el corazón. Esto está ahí en el Éxodo y en el Deuteronomio, en los primeros libros de la Biblia. Entonces decían, ya, marchó. Bueno, denle gracias a Dios que ya no es eso. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Fíjate, todo lo que cubre la gracia. Entonces dale gracias a Dios que no has caído fulminado. Bueno, yo también. Yo le doy gracias a Dios. Pero, escúchenme bien, cuando le hablo, antes hago una reflexión. Y digo, ¿cómo traté a mi esposa? Y empiezo. ¿Cómo traté a mis hijos? ¿Apagué el celular cuando estaba en la clase? ¿Cómo? Hasta casi oí el vibrador. Señor, pues, ¿a quién murmuré? ¿A quién critiqué? Lo que hice, lo hice para beneficio mío con una intención deshonesta, y Dios siempre te va a decir. Entonces tú, ay Señor, y Dios siempre te va a hablar. Siempre. Entonces, ¿qué haces? Te lavas. Aplicas la palabra de Dios que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces, tú entras otra vez en esa libertad, ¿sí? Ya no hay cordones, ya no. Y no vamos a caer fulminados por su gracia, no por otra cosa. Entonces, fíjense, terminamos para dejar aquí este punto. ¿Cómo vamos allí? Ok, vamos bien. Entonces, fíjense, estamos en Romanos, ¿verdad? Romanos 5. En quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Digan firmes. Fíjate, firmeza en la gracia. Ahora, esta palabra firmes es del griego H-I-S-T-E-M-I. H-I-S-T-E-M-I. Histemi. Que significa permanencia. O sea, en esta gracia estamos permanentes. Pero esa palabra permanencia habla de algo que es inamovible. Es como el Cerro del Cuatro, ese es inamovible, ¿no? Es como el sol. Ese, ¿quién lo mueve ahí? Nadie. A eso se refiere, fíjate. Que estamos firmes en la gracia, que estamos permanentemente, fíjate esa palabra, por eso es vida eterna. Entonces es permanencia eterna. Firmes en la gracia. ¿Están comprendiendo? Constante, firmes, inamovibles en la gracia. Nada mueve la gracia de Dios a nuestro favor. Nada. Fíjate nada más, ¿eh? Escúchame esto. Podemos caer en pecado. ¿Están conscientes de eso? Sí. Pero el pecado jamás será más poderoso que la gracia de Dios. Es imposible. Porque si así fuera, no, pues pobres de nosotros. La gracia siempre será mayor. Cuando abundó el pecado,
sobreabundó la gracia. Siempre la gracia de Dios fue más grande que cualquier pecado. 7 veces cae el justo. Fíjate, 7 veces cae el justo y ¿qué dice? Vuelve a levantar. ¿Por qué se vuelve a levantar? Porque es hijo de Dios. El que no ha nacido de nuevo, pues ¿cómo? Por eso salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Se secaron, por eso son echados en el fuego. Nunca fueron nacidos de nuevo. Firmes en la gracia. Fíjate esta frase entonces. Estamos firmes en la gracia. Inamovibles en la gracia. Seguros en Cristo. ¿Ah? Inamovibles. Es inamovible el perdón que Dios te otorgó en Cristo. O sea, es irreversible también. Te perdonó una vez para siempre. Entonces, fíjense, es totalmente, fíjate esa palabra, es totalmente, o si quieres, materialmente imposible, piensa en eso, es materialmente imposible, totalmente imposible, revertir, volver hacia atrás, revocar, quitar la sentencia que Dios hizo para su Hijo, sin culpa. Ahí va otra vez. Es totalmente imposible revertir o revocar la sentencia de Dios para sus hijos. ¿Cuál fue la sentencia de Dios cuando creíste en Cristo? Sin culpa. Es irrevocable. Cuando una cosa se juzga, aún en la tierra, es cosa juzgada, no se juzga 2 veces. ¿Se fijan eso? En todos los códigos penales está eso. No puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Entonces ya, el acta de decretos que decía culpable, la borró y te extendió una que dice, inocente de toda culpa, salió libre, no se le pudo comprobar nada, es totalmente limpio, no debe nada con la ley. Y tú traes eso, ese papel, ¿verdad? Entonces vas a pedir un trabajo, oiga, pues usted tiene, no, mira, aquí está mi absolución. No, perfecto, vamos a considerarlo para que usted entre a trabajar aquí. Usted es sin culpa. Es irrevocable eso. Ya no puede cambiar eso, sin culpa. Amén. ¿Todo eso que produce en el cristiano? Seguridad, certeza, confianza. Escúchenme bien, aquí nos vamos a quedar. Para un mejor servicio a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor.